los hielos polares, pero también por la vía de la expansión térmica de los océanos. En la medida en que se incrementan las temperaturas, los océanos tienden a expandirse y lógicamente ese es otro elemento importante a considerar cuando se habla de la elevación del nivel del mar. Pero hay afectaciones también con relación al recurso agua, y eso es fundamental en el momento actual. Estamos hablando del agua como recurso estratégico, y en este sentido sería bueno recordar, por ejemplo, que este derretimiento de los glaciares en las montañas, en zonas como los Andes, en zonas como la cordillera del Himalaya, etcétera, en la medida en que se derriten de forma acelerada esos glaciares, se pierden importantes reservas de agua dulce que son fundamentales para esas regiones. Hay ciudades importantes ubicadas en esas zonas, grupos poblacionales importantes que dependen del agua que procede de esa fuente, y en la medida en que se agote por el derretimiento de los glaciares de montaña, es un serio problema, pero también tienden, por ejemplo, en países como el nuestro, donde hay una parte importante de los acuíferos están situados cerca de los litorales, la elevación del nivel del mar tiende a contaminar esos acuíferos, y es una afectación también para el acceso al recurso agua derivada del reforzamiento del cambio climático. La salud fundamental, como hemos señalado en otras ocasiones, tienden a proliferar enfermedades que son transmitidas por vectores, como el caso del dengue, el caso de la malaria, que por supuesto afectan en sentido general a la población mundial y que tienden a proliferar en el contexto de reforzamiento del cambio climático. Y el año 2010 fue un año particular en este tema de las evidencias científicas, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el año 2010 no solo por que aparecieran nuevas evidencias científicas, sino porque se hicieron claras algunas de estas conclusiones importantes de la ciencia, en el sentido de que tienden los eventos extremos a resultar más frecuentes en sentido general. De hecho, el año 2010 no solo fue especialmente caluroso, si se tienen en cuenta los registros históricos con relación a las temperaturas del planeta, sino que también recordemos que fue un año donde la prensa internacional reflejó con mucha frecuencia situaciones vinculadas, por ejemplo, al derretimiento acelerado de los hielos del Ártico, el desprendimiento de los icebergs, todo lo referido a las inundaciones que afectaron en un primer momento, recordemos a Pakistán, toda esta zona asiática, otros países asiáticos también afectados por inundaciones importantes en la primera parte del año, Pakistán, China, en fin, otras naciones de esta región, inundaciones que han afectado más recientemente a finales del 2010, incluso en la primera parte, en enero del 2011, a Sudamérica, los fuegos que afectaron los incendios que afectaron a Rusia a partir de elevadas temperaturas, las pérdidas en ese sentido vinculados a estos temas, es decir, que han estado presentes en periodos más recientes algunos elementos que dan fe de el hecho de que se tornan más recurrentes fenómenos de sequía, fenómenos extremos como estos, asociados a altas temperaturas, incendios forestales que pueden resultar recurrentes, y muy importante, también lo hemos sufrido nosotros, el hecho en periodos recientes, el hecho de que resultan más intensos fenómenos como los huracanes, los ciclones. De hecho, en el año 2008 nuestro país registró pérdidas superiores a los 10.000 millones de dólares en términos económicos, vinculadas a esas pérdidas a dos grandes huracanes que afectaron a la economía nacional, en fin, y reflejan también esta mayor intensidad de ese tipo de fenómenos en condiciones y que tienden a suceder de esa manera en la misma medida en que tienda a reforzarse el cambio climático. Y lógicamente, las autoridades, en este caso los países, adoptan toda una serie de medidas relacionadas con el enfrentamiento, cómo hacer frente a las consecuencias e impactos de del cambio climático. ¿Cuáles son las estrategias, Ramón, que se utilizan o que se adoptan fundamentalmente en este sentido?
Bueno, con relación a las estrategias de respuesta, hay dos componentes fundamentales. Yo los he mencionado cuando hablaba de la estructura del IPCC como institución que se dedica al seguimiento de estos temas, pero bueno, voy a retomarlos y a explicar en términos generales de qué estamos hablando cuando hablamos de adaptación y mitigación ante el cambio climático. De hecho, esos son los dos componentes fundamentales de las estrategias de respuesta. La adaptación, entendida como un conjunto de medidas, programas, acciones dirigidos a reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático. En la medida en que estemos mejor adaptados, somos menos vulnerables ante el cambio climático. Ahora, no basta con la adaptación, que es muy necesaria, pero no basta, es necesario además reducir emisiones netas, y a eso se refiere en particular la mitigación, que sería un conjunto de acciones, de programas, de medidas dirigidos, esas medidas dirigidas a reducir las emisiones netas, o sea, reducir las emisiones por la vía, por ejemplo, si vamos a analizar el sector energético, que es uno de los sectores que más contribuye, como ya hemos dicho, a las emisiones de gases de efecto invernadero, estaríamos hablando, por ejemplo, de acciones tales como acciones dirigidas a aumentar el ahorro y el uso eficiente de la energía. Esa es una acción de mitigación. O podemos también, en la medida en que estamos fomentando, desarrollando fuentes renovables de energía, también estamos contribuyendo a la mitigación. Si, por ejemplo, estamos fomentando o conservando los bosques, estamos evitando la deforestación, esa también es una medida de mitigación, porque recordemos que los bosques absorben dióxido de carbono, que es el principal gas de efecto invernadero, y por tanto se considera que los bosques como sumideros de gases de efecto invernadero, en la misma medida en que se expandan, se conserven, eso contribuye a mitigar el cambio climático. O sea, hay todo un conjunto de opciones con relación a la mitigación del cambio climático que son fundamentales. Ahora bien, es fundamental hacer énfasis en aquellas acciones que están dirigidas a combatir el problema del cambio climático o a enfrentar el cambio climático en su génesis, en las causas del mismo, y por tanto la reducción de emisiones es fundamental en ese sentido. No basta con absorber emisiones. Una vez que han sido emitidas, hay que pensar en soluciones que apunten a reducir al máximo reducir lo máximo posible esas emisiones, o sea, reducirlas en definitiva al mínimo que se pueda, a partir de producciones limpias, a partir de tecnologías que garanticen ese tipo de resultados. Ahora, hay que ver esos dos componentes de las estrategias de respuesta, adaptación y mitigación, en el contexto de programas, de agendas más integrales de desarrollo sostenible, que incorporen las tres dimensiones que ya hemos mencionado: los aspectos económicos, los aspectos sociales, los aspectos ambientales en sentido general. Y para eso se requiere una capacidad de respuesta ante la adaptación y la mitigación. La capacidad de respuesta ante estos, para hacer frente al cambio climático por estas dos vías fundamentales, depende de distintos factores, como son los propios ingresos económicos, el financiamiento de que dispongan los países o los agentes económicos de que se trate para poder enfrentar ese tipo de inversiones, porque por supuesto implica inversiones para adaptarse o para mitigar el cambio climático. Se requieren redes sociales, se requiere participación social, se requiere voluntad política de los gobiernos para hacer frente a esas acciones. Depende también concretamente de la dotación de recursos naturales que se tenga. Para un país como China, que es muy dependiente del carbón, por ejemplo, la forma de desarrollar tecnología para hacer un uso de ese carbón de la manera más eficiente y con el menor nivel de contaminación posible es fundamental, y de hecho han estado avanzando mucho en esas direcciones por el tipo de energía o de recursos energéticos de que disponen. Para otro país que dependa más del petróleo, bueno, serían otras las consideraciones, y en sentido general, teniendo en cuenta que están presentes en todo el planeta las energías renovables, esas serían fuentes a fomentar en sentido general, y donde se requeriría un impulso fundamental en términos de asignación de recursos, en términos de financiamiento, y por eso el tema de la capacidad, considerando los distintos componentes de la misma, es fundamental. Ahora bien, si vamos a un país subdesarrollado, muy pobre, un país de África del Sur, un país del sur de Asia,
por ejemplo, vemos que su capacidad de respuesta es muy limitada por las afectaciones propias que tienen esas economías, las deformaciones que tienen esas economías, el alto grado de dependencia que tienen de las propias materias primas para su exportación, como fuentes de exportación, etcétera, los altos niveles de pobreza que tienen esos países, por supuesto, tienen capacidad de respuesta muy limitada, y por eso es que se requiere asegurarles, a partir de la cooperación internacional, de la ayuda oficial al desarrollo y a partir de recursos especialmente destinados al enfrentamiento del cambio climático, recursos nuevos y adicionales para enfrentar esas realidades. Pero hay que también tener en cuenta que aún países muy industrializados, como los propios Estados Unidos, donde supuestamente debían tener una capacidad de respuesta grande ante estos fenómenos, la vida ha demostrado que también hay brechas de capacidad en esas sociedades. Lo demostró Estados Unidos con el huracán Katrina en el año 2005, cuyos efectos todavía no han podido restablecerse totalmente, grandes afectaciones en los segmentos más pobres de la población del sur de los Estados Unidos, más afectados por esta realidad. También el caso de Europa a principios de este siglo, del siglo XXI, ahora con la ola de calor que afectó también a muchos de estos países. Es decir, que también hay brechas de capacidad de respuesta en esos países industrializados, que muchas veces tienen que ver con problemas de voluntad política, que muchas veces tienen que ver con la capacidad de movilizar en el momento en que se requieren determinados resortes. Ahí en el caso de nuestro país se ha dado muestra con relación, por ejemplo, al enfrentamiento de fenómenos meteorológicos como los huracanes más intensos, capacidad de respuesta no solo en términos de alerta temprana, sino también en términos de movilización de recursos y medios para reducir las pérdidas materiales a la mínima expresión, y por supuesto dar prioridad máxima a la conservación de las vidas humanas en medio de eventos de esa naturaleza que son sumamente riesgosos, sumamente peligrosos y con una capacidad de destrucción importante en la medida en que son más intensos, que son más fuertes. Con relación a la mitigación, es bueno también recordar que tiene que ver prácticamente con todos los sectores de la economía, pero el sector energético es fundamental. Lo que se haga en el sector energético en términos de mitigación es fundamental e incide en la respuesta general que haga una economía o que haga el planeta en sentido general. Recordemos que las emisiones de gases de efecto invernadero se calcula, se estima, según las propias cifras que evalúa el IPCC en su último informe, que crecieron desde 1970 hasta el año 2004 en un 70%. Y el incremento de las emisiones, concretamente del dióxido de carbono, en ese mismo periodo fue del 80%. Y pudieran seguir creciendo estas emisiones en las próximas décadas si no hay medidas de respuesta oportunas en términos de mitigación que reduzcan esas emisiones. Hay otros estudios que también se han referido al tema del costo que tendría el cambio climático. Por ejemplo, el informe Stern, publicado por este destacado economista británico en el año 2006 y su equipo de trabajo, dan cuenta de costos del cambio climático que pudieran ser del orden de entre 5 y un 20% del Producto Interno Bruto global, si no se toman medidas de corrección, medidas de mitigación importantes para enfrentar ese cambio climático. Sin embargo, él dice que destaca este equipo de trabajo que con inversiones que tendrían un costo de alrededor del 1% del Producto Interno Bruto global, solo con un 1% podrían evitarse los efectos más adversos, más catastróficos del cambio climático por esa vía. O sea que estamos en un contexto en que hablar de mitigación y hablar de adaptación de manera combinada, ver estos dos componentes como dos aspectos de una misma agenda, a su vez integrados a los temas del desarrollo sostenible, es fundamental, pero debemos tener presente que se requiere una capacidad de respuesta porque hay costos que sufragar, hay barreras que vencer, y para eso se requiere, por supuesto, avanzar de manera coherente en esos distintos elementos. Y sin dudas, yo tal vez destacaría el hecho de que una de las barreras más importantes es la comprensión real de la importancia del hecho, porque cuando tú haces referencia a la ausencia de capacidades creadas,
ello tiene que ver directamente con esa visión holística que se tiene acerca del fenómeno